En el año 480 a.C., una ciudad tomó la decisión más extraña de su historia. Abandonó sus propias casas. No porque hubiera perdido. No porque el enemigo ya estuviera dentro. Sino porque sus líderes entendieron algo que muy pocas civilizaciones han entendido a tiempo, que una ciudad no son sus edificios. Son sus personas. Y que para ganar la guerra más importante de su historia, primero tenían que dejar que el enemigo quemara todo lo que habían construido. 100.000 atenienses cruzaron el mar hacia la isla de Salamina y miraron desde lejos como el ejército persa más grande que el mundo antiguo había visto entraba en su ciudad vacía y la reducía a cenizas. Y luego ganaron. Esa decisión, ese momento de abandonar para sobrevivir, de perder todo para ganar algo más grande, es quizás la más ateniense de todas las decisiones que Atenas tomó en 3.000 años de historia. Porque Atenas siempre fue eso. Una ciudad que perdía todo y luego inventaba algo nuevo. Que caía y luego producía algo que el mundo no había visto antes. Que fue conquistada, quemada, saqueada, ocupada y casi borrada del mapa varias veces, y que sin embargo terminó siendo la ciudad que más profundamente transformó la forma en que los seres humanos piensan sobre sí mismos. Esta es la historia de cómo ocurrió eso. Hace 3.000 años, donde hoy está Atenas, había una colina rocosa sobre una llanura árida en el sureste de Grecia. No era un lugar especialmente generoso. El suelo era pobre para la agricultura. El agua escaseaba en verano. El clima era duro. Había otros lugares en el Mediterráneo con mejores condiciones para construir una civilización. Pero había algo que esa colina tenía que otros lugares no tenían. Era defendible. La roca de la Acrópolis se eleva casi 150 metros sobre la llanura que la rodea. Para una comunidad pequeña en un mundo donde los enemigos podían llegar desde cualquier dirección, esa altura era la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir. Los primeros habitantes llegaron hace aproximadamente 5.000 años. Hacia el año 3000 a.C. ya había una comunidad establecida en la base de la roca. Hacia el 1400 a.C., en el periodo que los historiadores llaman micénico, había un palacio en la cima de la Acrópolis. Había escritura. Había comercio con Egipto y con el Medio Oriente. Había algo que empezaba a parecerse a una ciudad sofisticada. Y entonces llegaron los pueblos del mar. Nadie sabe exactamente quiénes eran. Nadie sabe de dónde venían completamente. Lo que sí sabemos es lo que hicieron, en el espacio de pocas décadas, alrededor del año 1200 a.C., destruyeron casi todas las civilizaciones del Mediterráneo oriental. Los hititas desaparecieron. Micenas cayó. Troya cayó. Ugarit, una de las ciudades más ricas del mundo antiguo, fue arrasada y nunca reconstruida. Grecia entera colapsó. Lo que vino después se llama la Edad Oscura griega y dura 4 siglos. 4 siglos en que la población de Grecia cayó aproximadamente un 80%. En que los grandes palacios quedaron vacíos y en ruinas. En que el comercio de larga distancia prácticamente desapareció. En que la escritura se olvidó completamente porque ya no había suficiente complejidad social para necesitarla. Atenas sobrevivió mejor que la mayoría. No prosperó. Sobrevivió. La roca defendible cumplió su función. La comunidad se contrajo, se empobreció, se olvidó de muchas cosas que había sabido. Pero siguió ahí. Y cuando la oscuridad empezó a levantarse, hacia el siglo VIII a.C., Atenas empezó a crecer de nuevo. Pero lo que emergió de esa oscuridad no era lo mismo que había entrado. Era algo diferente. Algo que estaba procesando 4 siglos de contracción, de pérdida, de tener que sobrevivir con menos de lo que alguna vez se tuvo. Y ese proceso iba a producir algo que el mundo no había visto antes. Para el siglo VI a.C., Atenas era una ciudad con un problema grave. Las deudas. En la Grecia arcaica, cuando un hombre no podía pagar lo que debía, podía ser vendido como esclavo. Junto con su familia. Y había ciudadanos atenienses que habían perdido sus tierras, que habían perdido su libertad y que trabajaban como esclavos para pagar deudas que nunca terminarían de pagar. Eso estaba destruyendo la ciudad desde adentro.
En el año 594 a.C., los atenienses eligieron a un hombre llamado Solón para que resolviera la crisis. Lo que Solón hizo fue radical. Canceló todas las deudas. Liberó a todos los que habían sido esclavizados por deudas. Prohibió para el futuro que un ateniense pudiera ser esclavizado por deudas. Y empezó a reorganizar la sociedad ateniense de formas que iban más allá de la economía. Empezó a construir un sistema donde el poder no dependía solo del origen familiar sino también de la riqueza y eventualmente de algo más. Pero Solón no llegó hasta el final. El hombre que llegó hasta el final se llamó Clístenes. En el año 508 a.C., Clístenes introdujo algo que nadie había intentado antes en ningún lugar del mundo conocido. Le dio el poder al pueblo. No a una aristocracia. No a un rey. No a los más ricos ni a los más nobles. Al pueblo. A los ciudadanos varones libres de Atenas, que podían votar, que podían participar en las decisiones que gobernaban su ciudad, que tenían voz en las guerras y en las leyes y en los juicios. Eso se llamó democracia. Gobierno del pueblo. Las ciudades vecinas que seguían siendo oligarquías miraron con una mezcla de desprecio y de inquietud. Creían que aquello iba a colapsar. Que sin un aristócrata o un rey al mando, la ciudad iba a caer en el caos. No colapsó. Produjo algo completamente inesperado. Produjo ciudadanos que sentían que la ciudad era suya. Y los ciudadanos que sienten que algo es suyo lo defienden de maneras que los súbditos nunca defienden lo que pertenece a otro. Lo que ocurrió en el año 490 a.C. demostró exactamente eso. El imperio persa era la potencia más grande que el mundo antiguo había visto. Controlaba territorios desde la India hasta Egipto. Tenía recursos casi ilimitados. Tenía el ejército más grande del mundo conocido. Y envió parte de ese ejército a enseñarle una lección a Atenas, que había tenido la audacia de apoyar una rebelión en las costas de lo que hoy es Turquía. La fuerza persa desembarcó en la llanura de Maratón, a 40 kilómetros de Atenas. Los estimados varían, pero los griegos sabían que enfrentaban números muy superiores. El ejército ateniense, sin esperar refuerzos que quizás no llegaran a tiempo, atacó. No defensivamente. Atacó. Corrió hacia las líneas persas para reducir el tiempo bajo la lluvia de flechas. Concentró sus fuerzas en los flancos. Rodeó al enemigo. Y ganó. Los persas huyeron hacia sus barcos. Lo que ocurrió en los días siguientes se convirtió en leyenda. Un corredor, Filipides según la tradición, recorrió los 40 kilómetros hasta Atenas para anunciar la victoria. Luego murió. El maratón moderno lleva ese nombre porque alguien corrió esa distancia para decirle a su ciudad que todavía estaba viva. Pero Persia no había terminado. 10 años después regresó el propio rey Jerjes con un ejército que según las fuentes antiguas era tan grande que bebía los ríos secos a su paso. Los números exactos son disputados por los historiadores modernos, pero la magnitud era incomparable. Las ciudades griegas intentaron detenerlo en el paso de las Termópilas. 300 espartanos y sus aliados resistieron varios días. Murieron todos. La resistencia colapsó. El ejército persa marchó hacia el sur. Y Atenas tomó esa decisión que mencionamos al principio. Evacuó la ciudad. Las mujeres, los niños, los ancianos cruzaron hacia la isla de Salamina y hacia otras ciudades amigas. Los hombres en edad de combatir abordaron la flota. Los persas entraron en Atenas vacía y la quemaron. El palacio de la Acrópolis, los templos, las casas, todo. Y entonces llegó la batalla de Salamina. La flota griega, con el almirante ateniense Temístocles al mando, atrajo a la flota persa hacia aguas estrechas donde el tamaño numérico de los persas se convertía en desventaja. En aguas estrechas, los barcos grandes y numerosos no pueden maniobrar. Los griegos los destruyeron. El mar corrió rojo. Jerjes miraba desde la orilla. Y el imperio persa, por primera vez en su historia, se retiró derrotado. Atenas regresó a sus ruinas y empezó a reconstruir. Lo que construyó en los 50 años siguientes es quizás el periodo de mayor concentración de genio humano que cualquier ciudad en cualquier momento de la historia ha producido.
Pericles, el líder que dominó Atenas durante décadas, tomó el dinero de la alianza que había unido a las ciudades griegas contra Persia y lo usó para construir lo que nunca se había construido. El Partenón se levantó en la Acrópolis entre el año 447 y el año 432 a.C. No como templo simplemente. Como declaración. Como la afirmación de que esta ciudad, que había sido quemada hasta los cimientos 15 años antes, era ahora la ciudad más grande del mundo conocido. Y mientras la piedra subía y los escultores trabajaban el mármol del Pentélico, en las calles y en los mercados y en los teatros de Atenas ocurría algo igualmente extraordinario. Sócrates caminaba por el ágora haciendo preguntas. Preguntas que nadie había hecho antes de esa manera. Preguntas sobre qué es el bien. Sobre qué es el conocimiento. Sobre cómo debe vivir un ser humano. Su alumno Platón escribiría esas conversaciones y añadiría las propias. Su alumno Aristóteles inventaría la lógica formal, la biología, la política, la física, la ética como disciplinas. Heródoto inventaría la historia como género literario. Sófocles y Eurípides llenarían los teatros con tragedias que todavía se representan. Todo en menos de un siglo. En una sola ciudad. Es el periodo que los historiadores llaman la Edad de Oro de Atenas. Y terminó de la peor manera posible. Porque la democracia que había producido todo eso también produjo su destrucción. Pericles convenció a los atenienses de que su poder era invencible. Que podían expandir su alianza defensiva hasta convertirla en un imperio. Que podían atacar Sicilia, lejos de casa, con fuerzas que necesitaban para defenderse más cerca. Los atenienses votaron por esas decisiones. Y fueron catastróficas. La expedición a Sicilia fue un desastre total. La mitad del ejército ateniense murió o fue capturada. La alianza que Atenas había liderado empezó a desintegrarse. Y luego llegó la plaga. Nadie sabe exactamente qué enfermedad fue. Las descripciones del historiador Tucídides, que la padeció y sobrevivió, son detalladas pero no concluyentes para los médicos modernos. Lo que sí sabemos es lo que hizo: mató aproximadamente a un tercio de la población de Atenas en pocos años. Las calles estaban llenas de cadáveres que nadie podía enterrar. El propio Pericles murió. Atenas siguió luchando durante 20 años más. La guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas contra Esparta y sus aliados, duró 27 años en total. Terminó con la rendición de Atenas en el año 404 a.C. La Edad de Oro había terminado. Pero lo que había producido ya estaba en el mundo y ya no podía desaparecer. Lo que vino después fue una serie de golpes que habrían destruido a cualquier ciudad menos resistente. Macedonia, bajo Filipo y luego bajo su hijo Alejandro, absorbió Grecia en su imperio. Atenas perdió su independencia política. Se convirtió en parte de algo más grande donde sus decisiones ya no eran completamente suyas. Alejandro Magno difundió la cultura griega desde Egipto hasta la India. El mundo se helenizó. El griego se convirtió en el idioma de la cultura mediterránea durante siglos. Pero Atenas perdió el centro. Roma llegó después. En el año 86 a.C., el general romano Sila saqueó Atenas. Las bibliotecas fueron vaciadas. Las obras de arte enviadas a Roma. La ciudad que había inventado la democracia se convirtió en una provincia del Imperio Romano, admirada y visitada pero ya sin poder real. Hubo un periodo en que los emperadores romanos la trataron con reverencia. Adriano la embelleció. Los turistas romanos ricos visitaban Atenas como se visita hoy un museo viviente, con respeto por lo que fue y cierta melancolía por lo que ya no es. El cristianismo llegó y con él llegó el fin de las escuelas filosóficas. En el año 529 después de Cristo, el emperador Justiniano cerró la Academia de Platón. La institución educativa más antigua del mundo occidental, fundada casi 900 años antes, cerró sus puertas por decreto imperial. Los filósofos se dispersaron. Algunos fueron al Imperio Persa, donde sus textos fueron traducidos y preservados. Textos que siglos después, a través del mundo islámico, regresarían a Europa. Pero en Atenas, las escuelas cerraron.
Los otomanos llegaron en 1458 y gobernaron durante casi 400 años. En ese periodo, el Partenón fue convertido en mezquita. Luego fue usado como polvorín por los otomanos. En 1687, un ejército veneciano que sitiaba Atenas disparó un proyectil que alcanzó el polvorín. La explosión destruyó gran parte del Partenón. El edificio que había sobrevivido 2000 años fue dañado en segundos por la pólvora que sus propios ocupantes habían guardado dentro. Hubo un periodo, ya entrada la Edad Media y después, en que la Acrópolis estaba tan abandonada que pastaban vacas en el ágora donde Sócrates había caminado haciendo preguntas. El lugar donde nació la filosofía occidental era un pastizal. La independencia griega llegó en 1821, después de una guerra que duró años y que tuvo el apoyo romántico de intelectuales europeos fascinados por la idea de liberar la cuna de la democracia occidental. Atenas se convirtió en capital del nuevo Estado griego en 1834. Era una aldea de pocos miles de habitantes cuando la declararon capital. Todo tenía que reconstruirse. Y se reconstruyó. En el siglo XX, Atenas vivió la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes izaron su bandera en la Acrópolis en 1941. Hubo hambruna. Hubo resistencia. Cuando los alemanes se retiraron, un soldado griego bajó la bandera nazi a mano y se envolvió en la bandera griega antes de lanzarla. Luego vino una guerra civil que duró hasta 1949. Luego una dictadura militar que duró hasta 1974. Y luego, en 2004, Atenas fue sede de los Juegos Olímpicos Modernos por segunda vez. Los primeros Juegos Modernos habían sido en Atenas en 1896, cuando la ciudad apenas se recuperaba de siglos de ocupación. Hoy Atenas tiene 3 millones de personas. Tiene una acrópolis que es el sitio arqueológico más visitado de Europa. Tiene un metro donde las excavaciones para construir las estaciones encontraron tantos restos arqueológicos que los arqueólogos trabajaron en paralelo con los ingenieros durante años. En Atenas no puedes cavar un metro sin encontrar algo de 3000 años de historia. Pero lo más importante que Atenas tiene no está en la roca. Está en las ideas que salieron de ahí. La democracia que practican más de la mitad de los países del mundo tiene su origen en esa ciudad. No en su forma exacta, no sin transformaciones enormes a lo largo de siglos, pero el principio de que el pueblo tiene derecho a participar en las decisiones que lo gobiernan nació en Atenas. La filosofía como disciplina sistemática de preguntarse cómo debemos vivir nació en Atenas. El teatro como forma artística de explorar el sufrimiento humano y la condición moral nació en Atenas. La historia como género literario que intenta entender el pasado para explicar el presente nació en Atenas. Cada vez que votas, aunque sea en una elección pequeña por algo que parece menor, estás haciendo algo que un ateniense del siglo V a.C. habría reconocido. Cada vez que alguien pregunta por qué en lugar de simplemente aceptar lo que le dicen, está haciendo algo socrático aunque nunca haya escuchado ese nombre. La ciudad que fue quemada hasta los cimientos en 480 a.C., que evacuó sus casas para ganar su guerra más importante, que perdió todo y luego construyó el Partenón, sobrevivió a Alejandro y a Roma y a los otomanos y a los nazis, y que hoy sigue ahí con 3 millones de personas viviendo sobre 3000 años de historia, esa ciudad tomó una decisión esa mañana en que dejó que la quemaran. Decidió que lo que importaban no eran los edificios. Eran las ideas. Y las ideas no se queman. ¿Qué ciudad o qué civilización crees que ha aportado más al mundo en la historia? ¿Y por qué crees que las democracias modernas están fallando en algunas de las mismas formas en que falló la democracia ateniense? Si esta historia te hizo pensar, suscríbete. Contamos la historia del mundo antiguo con la seriedad y la pasión que merece, y subimos antes de que lleguen las notificaciones.